Bienvenidos a Relatos Paranormales, el programa donde exploramos lo desconocido, lo inquietante y todo aquello que nos pone la piel de gallina. Esta noche prepárense para sumergirse en un episodio cargado de misterio y escalofríos. Soy Erika Serna y junto a mis compañeros Marcela Vargas y Julián Yepes les traemos historias que no dejarán dormir a más de uno. Así que preparen, ustedes saben qué es, ¿cierto? El tecito, la valeriana, bueno, algo que lo relaje un poco. Un Baileys. Un Baileys, pero eso ya es otra cosa. Esta noche hablaremos de un tema que siempre despierta el interés de los más valientes. Se trata de las casas embrujadas. ¿Alguna vez has sentido que alguien los observa cuando están solos? ¿Han oído pasos en habitaciones vacías o puertas que se cierran sin razón aparente? Pues hoy les contaremos los relatos sobre lugares donde estos fenómenos son el pan de cada día. Acompáñenos en este viaje por algunos de los casos más aterradores y misteriosos de casas que esconden oscuros secretos. Escucharemos, los testimonios que más adelante que en nuestras redes sociales, en YouTube o en TikTok nos dejen esos comentarios. De igual manera que nos lo envíen a la línea 57 307 29 7704. Recuerden, anteponen el 57, el 300, 729, 7704. Ustedes pueden enviar sus historias, sus audios, o si quieren que imitamos el mensaje, porque pues a veces no les gusta, hay personas que no les gusta que los escuchen, entonces eso se respeta y se transmite el mensaje. En fin, continuamos aquí explorando esos detalles que convierten una simple casa en un lugar donde los espíritus aún se niegan a abandonar. No olviden seguirnos, que es la invitación que siempre hacemos, seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube. Como crónicas y más con Erika en todas las redes sociales. Así es, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Ahora sí, buenas noches, Marcela. Buenas noches, Erika. Buenas noches, Julián. Buenas noches. Vamos a dar inicio ya a lo que tiene que ver con las casas embrujadas. Hay mucho de qué hablar, mucha tela que cortar sobre eso, e incluso historias propias, creo, por ahí. Sí, Marcia ahora decía que en algunos casos si son las casas o son las personas las embrujadas. Bien interesante esa pregunta. Sí, porque en eso tienes razón, porque muchas veces las personas abandonan el lugar porque sienten ruido y donde se van con arrancan con el trasteo y el entonces será que el duende se va, como dice por ahí, huyéndole al duende, y el duende se va en el trasteo y todo y siguen los problemas en la casa, ¿no? Sí, a veces. Entonces puede ser la casa o es la persona que la acompaña a algún ente o sí, puede ser. Yo creo que hay algunas casas que frente a las situaciones que se han vivido en ella, pues digamos que tienen cierta pesadez espiritual, ciertas cosas que pueden llegar a influir, para que se catalogue como una casa embrujada, ¿cierto? Siempre que hablamos de una casa embrujada siempre hay como una historia detrás, casi siempre hay una historia detrás, qué sé yo, de diferente índole, a veces del tema de ritos, de hechicería, de todo eso. Hablando de ritos, Julián, ¿usted qué cree que en estos casos es lo más conveniente hacer ante el hecho de llegar usted a ocupar una vivienda que está embrujada? ¿Cómo cree usted o cómo creen ustedes que se puede uno liberar de estos fantasmas o de estos entes pesados? Bueno, nosotros particularmente como familia, por ejemplo, hacemos algo. Y es que cuando llegamos a un lugar nuevo, nos rentamos una casa, tendemos pues como a orar, a ungir la casa con aceites. Dentro de las prácticas pues que nosotros hacemos es. ¿Qué tipo de aceite, Marcela? No hay, o sea, no hay, ¿cierto? No. O cualquier, lo digo para las personas que escuchan y que de pronto pueden estar pasando por una situación como esta, entonces estamos hablando de un aceite, ellos van a querer saber qué tipo, si se necesita algún tipo de aceite especial para ese tipo de rituales, valga la redundancia. No, porque el tema más que sea el aceite es el tema de orar y lo que simboliza el aceite. El aceite, sí, desde el punto de vista bíblico, simboliza como el tema de ungir un lugar, y cuando se unge un lugar, el significado básicamente más común es separarlo en este caso es separarlo para Dios. Pero de la misma manera lo pueden hacer en el tema del ocultismo y todo, o sea, pueden usar también aceite o pueden usar otros fluidos. Hierbas, por ejemplo. Sí, o estas plantas que utilizan la ruda, no sé. Eso también puede ser un tipo de ungimiento.
Pero básicamente no hay problema, pues el aceite de cocina inclusive, no pasa nada. Obviamente obviamente pues parte del hecho para ampliarte la respuesta. De la fe. Exacto, a eso iba. Pero no es la fe que tengamos, sino es la fe que profesamos. Que profesamos, que exactamente, diferente. Porque hay personas que también hacen las limpias, ¿cierto? Lo que decía Erika, con las ramas, no sé qué ramas son las que usan, que es como también una práctica que hacen en el 31 de diciembre, es que lo hacen, ¿cierto? Que hacen como es como un saumerio, ¿no? Sí, una cosa así, sí. Es algo así. Entonces, pero yo pienso que eso va desde la práctica que como decía Julián, desde la fe que cada uno profesa. Y nosotros pues hablamos como de nuestra... O sea, lo que nos referimos particular. Nosotros es que no necesariamente es que unjamos con aceite, o sea, no necesariamente es que alguien diga, me pasé para esta casa a ungir con aceite y ya se soluciona el tema. No, porque el tema va más allá, o sea, no se trata de un rito, de seguir un parámetro para hacer algo, porque así como ungimos por aceite, simplemente podemos llegar y orar y ya. O sea, vuelvo y digo, o sea, el tema tiene que ver más con la fe que profesamos y en quien confiamos. No es simplemente una práctica que se hace y es la práctica correcta para, no. Nosotros desde la fe que profesamos, pues entendemos bíblicamente que el lugar donde vivimos es importante ungirlo y separarlo para Dios. Más que sacar o echar fuera o sacar lo que haya, pues realmente cuando Dios está, pues ninguna otra cosa puede estar. También hay personas que, bueno, cuando van a ocupar una vivienda, ellos hacen este saumerio que lo preparan con, creo que azufre, palo santo, eucalipto. Sí, lleva como varios componentes y eso lo prenden y lo pasan por toda la casa vivienda. y dicen sí. Pero ahí el elemento esencial, lo que veo yo para ellos es el azufre. Es el azufre porque, o sea, la casa toda queda, porque es fuerte el olor del azufre. Entonces, esta es una de esas prácticas, pues hablando de lo que ustedes dicen, lo del aceite, que hay personas que también recurren a este tipo de cosas para limpiar. Exactamente. Sí, porque pues desconocemos, obviamente, quiénes han vivido en esa casa, qué tipo de situaciones han ocurrido, que es a lo que hablábamos pues ahora de pronto con respecto a este tema de las casas embrujadas, que, o sea, como decía también Erika, hay mucha tela que cortar, y también como mencionaba Julián, a lo largo pues como de las historias con las que uno se encuentra, de vivencias personales, de conocidos, o en la web, ¿cierto? Se da uno cuenta que de pronto una constante en estos lugares que se pueden determinar como casas embrujadas es que detrás ha habido, o sea, un accidente, ciertos sucesos. Exacto, situaciones, como lo estaba mencionando Julián, llámese ritos o llámese que ocurrió, digamos, un acto violento. Exacto, eso era lo que estaba buscando, un acto violento, o que han sido lugares que han sido ocupados para que se hagan algunas prácticas de pronto donde se han abierto puertas espirituales. O también a veces esos lugares donde han pasado tragedias. Sí, o personas que se han quitado la vida de esas viviendas. Yo me imagino que, pues como en esas leyendas que uno suele escuchar o leer de que se niegan a dejar este plano. Exacto. Continúan ahí como que no, o sea, es algo como extraño. Pero a mí, pues yo sí tengo mis reservas con eso, como de ir a una casa donde pasó algo tan fuerte, no sé, a mí en lo personal no me siento como capaz de, a no ser que yo vaya a un lugar y lo ocupe y yo no sepa qué haya pasado en ese lugar, y ya es muy diferente cuando los vecinos muy comunicativos le digan a uno, no, es que, ¿cómo le parece que ahí murió fulano de tal que se mató o algo así? Eso ya es otra cosa. Entonces yo creo que hasta la misma mente uno empieza a llamar esos eventos y sí, se predispone. Sí. El caso es que, Erika, o sea, ese tema espiritual, hablando de casas embrujadas, es muy complejo porque hace unos días hablábamos también del hecho de que hay ciertas influencias espirituales que aprovechan este tipo de circunstancias, ¿cierto? Entonces, a veces ni siquiera es la persona como tal que murió en el lugar, sino el acto violento lo que provocó, o más bien lo que provocó que se diera el acto, espiritualmente hablando, y eso es lo que queda en la casa, no necesariamente la persona, sino que se aprovechan de los que tenemos estas creencias y estamos convencidos que pues hay un Dios, pero que también está la contraparte. Entendemos que la contraparte puede mover y manipular muchísimas cosas, aún
el materializarse como una persona que aparentemente murió y que se está presentando delante de alguien, ¿cierto? Todo esto tiene la capacidad, y frente a esto, para, digamos, acrecentar cierto temor, cierta creencia, ciertas cosas, entonces provocan que sucedan este tipo de acontecimientos. Sin lugar a dudas, hay también entes y cosas que se mueven de diferentes maneras, ¿cierto? Y personas, entonces hay brujas también, sí hay duendes, y hay otras, digamos, otros entes o otras. ¿Qué suele ser más pesado, Julián? ¿Las brujas o los duendes? Eso es muy complicado, porque en el tema de los duendes también hay ciertos tipos de cosas, pero los duendes no es que sea una criatura en específico, son demonios que se mueven de esa manera. Entonces, eso depende. Lo que pasa es que en el área espiritual, el tema demoníaco se mueve por jerarquías. Entonces, en ese orden de jerarquías, no es igual, por ejemplo, un soldado que venga a usted a decirle acá, haga tal cosa, a un general, a un teniente, ¿cierto? Y eso mueve y eso afecta también de alguna manera el lugar donde está. Eso, o sea, lo podría decir de esta manera. Por orden de jerarquía, ¿sería suficiente solo la oración o ya hay que recurrir a otro tipo de trabajo? Lo que pasa es que siempre en cada situación espiritual donde una persona está involucrada y está siendo afectada, siempre el primer paso es la persona. Ni siquiera es hacer cierta oración o cierta actividad para sacar el ente o el espíritu o el demonio, bueno, como se quiera llamar, inclusive una bruja. ¿Por qué? Porque casi siempre por las decisiones de las personas es que llegan a pasar este tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, Erika, una persona la está molestando una bruja, ¿cierto? O la está molestando un espíritu, ¿cierto? Un espíritu de alto rango, o rango bajo, rango medio, como sea. Pero el que lo persiga fue producto de algo que hizo, ¿cierto? Hay cosas muy inocentes que se hacen en el colegio, con las tijeras, que con esto, que con lo otro. La puerta se abrió. Claro. Entonces, al abrir la puerta, ¿quién fue el que abrió la puerta? Fue Erika la que abrió la puerta. Entonces, ¿quién tiene que cerrar la puerta? Erika. ¿Cómo se cierra una puerta de esa? Reconociendo que cometió un error y, si es necesario, pedir perdón, en este caso a Dios, que es la contraparte, y pedirle que corte con eso. Entonces, muchas veces pensamos que dentro de este tema lo que tenemos es que hacer cierto rito, cierta actividad, cierta cosa, tiene que venir alguien muy importante a hacerlo, en este caso un pastor, un cura o lo que sea, pero no entendemos que los primeros que tienen que hacer las cosas somos nosotros. O sea, reconocer y identificar de dónde llegó la situación. Es como las películas que hemos visto de terror, que cuando se empiezan a identificar ese tipo de sucesos, cuando se presenta pues en una casa, ya empieza a ver como las cosas como que ya se están saliendo de las manos. Entonces uno dice, bueno, vamos a recurrir a esto, pero resulta que esto no funcionó, por decir. La oración, ¿no? La oración, no, pero es que esto es muy fuerte, no sirvió la oración. Vamos a recurrir, vamos a tener que ir a otras instancias para que esto cambie. Siempre, Erika, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico con las autoridades espirituales, siempre frente a eso hay autoridades espirituales frente a los demonios. En este caso, puedo decir que un pastor, por ejemplo, tiene una autoridad delegada de parte de Dios y una autoridad impuesta por él, que puede llegar a ser suficiente para. Lo que pasa es que todo tiene un proceso. Entonces, frente a una liberación, por ejemplo, hay derechos legales, o sea, derechos que yo le di a un ente, a un brujo, a alguien que tiene el derecho legal para actuar, porque yo fui el que se lo permití al hacer algún acto, alguna cosa, y frente a eso, una autoridad superior, como pasa en el ejército, puede anular eso. Pero en el caso espiritual siempre tiene que haber un trabajo con la persona reconociendo su error y pidiendo que se cierre esa puerta. O sea, ¿a qué voy yo? Es que precisamente hoy me pasó algo, y es que siempre frente al tema espiritual siempre buscamos culpables, pero el culpable soy yo. Si me hago entender, la mayoría de veces, y si no soy yo es porque es una maldición generacional, algo que se pasó en la familia.
Pero frente a eso siempre la persona, ya una autoridad espiritual, hablando en mi caso, es cierto, como un pastor, puede llegar a solucionar, pero no, como usted lo dijo, no simplemente es una oración. Hay procesos en los que usted lo vivió en algún momento, donde uno dice, Señor, eso, sí, chao, hasta luego. Como hay otros procesos en los que es gradualmente que se va identificando los derechos legales como si estuviéramos en el tema de derecho y empezamos a anular. Ahora, frente a ese tema de ir anulando, ir quitando, todo ese tema de ir quitando, anulando, la persona se dando cuenta que muchas de las situaciones que está viviendo eran espirituales, por ejemplo, una enfermedad, Sí. por ejemplo, una condición, una forma de actuar, una forma de pensar. ¿Por qué? Porque está influenciada casi siempre por decisiones que él mismo tomó, en la mayoría de los casos, Erika, en ignorancia, pensando que esa es la forma correcta. Entonces es importante eso como primera y entender que en ese orden de ideas pues es necesario, vuelvo y digo, con el respeto que todos se merecen y desde las creencias que cada uno tiene, siempre he dicho lo mismo. El tema de Dios, en nuestro caso, Jesús, no hay uno que esté por encima de él. Eso indica que si yo voy a la fuente del que está por encima de todos, él puede dar la orden para que todo se cancele. Entonces, así lo vemos nosotros desde nuestra fe, ¿cierto? Pero ya cada quien tiene sus creencias y puede hacerlo pues de la manera que más crea. Yo lo comento acá porque me imagino que si una persona, por decir, no, un charlatán quiera sacarle plata a una familia, es un ejemplo, no, yo le voy a sacar la plata y yo digo que yo soy capaz con el tema y resulta que se va a meter en camisa de 11 balas porque no sabe a lo que se puede estar enfrentando ni el riesgo al cual pues se va. Y ya pasó, la Biblia pasó. A eso es lo que yo voy, o sea, de meterse con cosas que son muy fuertes y que de pronto por la ambición lo hagan y desconozcan a qué es lo que le van a hacer frente. Eso. Y eso, como dices tú, ha pasado, entonces eso es delicado. Sí, en la Biblia pasó un grupo de personas que fueron supuestamente a sacar un demonio en el nombre de Jesús y el demonio se les enfrentó y les dijo, yo a Pablo lo conozco, hablando del apóstol Pablo, pero yo a ustedes, ¿no? ¿Ustedes quiénes son? Y les dio una pelea. Así es, una persona que estaba endemoniada. Claro. Porque vuelvo y le digo, no es que haya una fórmula especial para. No es decir, en el nombre de Jesús. No, eso va más allá. Entonces son cosas que de pronto a veces se creen y se hacen ritualmente, pero no es de esa manera. Quien en nuestro caso hace ese tipo de cosas es porque entendemos en quién hemos creído y sabemos a qué corresponde. O sea, no es un rito, por decirlo así, y decir, haga esta oración de esta manera todas las noches y esa es la solución. Y también lo digo porque, bueno, una de esas historias que a veces se escucha, que se encuentran con las amigas y le cuentan, ella me decía que, bueno, era la nieta, que estaban viendo una situación muy delicada con la nieta. La nieta tenía por ahí unos 12 años. Que porque la nieta, desde que el papá murió, había tenido una conducta muy extraña. Y ellos no se explicaban qué era lo que estaba pasando porque la niña, cuando la niña estaba en clase, la niña empezaba a actuar, empezaba como si ella generaba tocamientos, ella misma, ella se tocaba. Al punto de ser fuerte con esto, o sea, de que los niños veían todo eso, entonces mandaban a llamar a la mamá y nos explicaban el por qué esa conducta de ella, porque ella siempre había sido una niña muy tranquila, académicamente muy destacada en su salón, entonces la mandaron a llamar, que estaban pasando situaciones muy delicadas y que ellos no podían seguir permitiendo eso porque había más niños y de menor edad que ella y que pues que estaba pasando, que si de pronto era que ella con el esposo, la niña entonces ella le dijo, no, es que yo, o sea, al papá de ella lo habían asesinado porque lo que me comentaba la abuela era que él había tenido una vida pues muy, un pasado oscuro y en un mundo muy fuerte, donde se mueven mucho las armas y todo esto maluquito. Entonces,
el final, ustedes saben cómo es el final de estas personas que se meten en este mundo, y pues él no fue la excepción. Entonces a él pues le quitaron la vida, y después de ese hecho la niña empezó a presentar esos episodios. Entonces la mamá le explicó, no, es que el papá no está allá y yo tampoco vivía con él. O sea, pero él mantenía con ella, bueno, o sea, mantenía hablando con ella. Buena relación. Sí, él mantenía pendiente de la niña. Y entonces empezaron como esa tarea que yo les digo, de ir a una parte, de ir a la otra, de investigar a ver qué respuesta le daban del por qué la conducta de ella y por qué ella había cambiado tanto, porque ella se encerró como en sí misma, se volvió más callada, o sea, dio un cambio del cielo a la tierra. Entonces empezó entre la amiga mía, la abuela y la hija, a ir a una parte a otra, porque siempre hay personas que, no, mira, llévala a tal parte que allá ese es con eso. No, mira que hay un brujo en tal parte, y él queda con el cuento. En fin, fueron a muchos sitios. Solo uno que le recomendaron a ella, la llevaron allá. Entonces la señora le preguntó, era una medium, y la señora le preguntó, ella le dijo al papá de ella, o sea, ella como que le dijo las cosas sin que se las contaran. Ella le dijo, el papá de ella está acá, o sea, ella como que se lo describió y le dijo, el papá de ella está acá. Y ella empezó como que a hablarle al papá, a decirle que por qué no la dejaba tranquila, que por qué estaba haciendo eso con la niña. Uh-huh. Entonces él decía que él la quería mucho, entonces ella le dijo, pero es que usted no tiene por qué estar aquí, menos que la niña haga ese tipo de cosas. O sea, en caso tal, ella fue muy fuerte con él, y como que hicieron como una especie de ritual con unas velas, y ella le dijo, vea, coja por esta luz, usted ya no pertenece a este plano, usted tiene que dejarla a ella tranquila, es su hija, usted tiene que dejarla tranquila, no la puede dañar. Bueno, ella fue muy fuerte con él, y en caso tal, o sea, ya le dijo, siga la luz, pero no necesito que se vaya de acá. O sea, lo que yo recuerdo que ella me dijo en ese tiempo, porque pues fueron más detalles, pero obviamente como ya ha pasado tanto tiempo, no se le olvida. Entonces ella dijo que vio la sombra, y él pidió que le hicieran como oraciones, no sé, como una misa, no sé. Él dijo, no, yo me voy, pero si me hacen esto y esto para desaparecer de ese plan. Y dicho y hecho, lo que él pidió se le hizo, y dejó a la niña tranquila. Entonces esas son las eso era lo que yo te mencionaba, que tienen que ser personas que sepan de estas situaciones, porque hay de casos a casos donde puede que no funcione, bueno, la oración es muy fuerte y es poderosa, Julián, pero pues hay casos donde yo creo que tú sabes, donde amerita ya como que otro acompañamiento, o yo me estoy equivocando con eso. Pues Erika, lo que pasa es que eso depende más de quién, en cuanto al tema pues de nuestras creencias, ¿cierto? Lo que pasa es que, a ver, hay muchas creencias que enfocan las cosas según la cultura a la que pertenecen, ¿cierto? En el caso de nosotros, pues nos remitimos a la Biblia, ¿cierto? Y si a mí alguien me habla, por ejemplo, del tema de que se vio el papá, del tema de que la bruja hizo que se fuera, del tema de todo eso, me dicen, bueno, pero ¿cómo explica que se veía el papá, por ejemplo? Uh-huh. ¿Cierto? Yo podría decir que bíblicamente la Biblia dice que el diablo es un imitador. Entonces yo podría decir con claridad que no era el papá, que era más un tema espiritual de otra índole. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema, yo creo que va más enfocado, es desde nuestras creencias, quién lo haga y si tiene la capacidad para hacerlo desde el punto de vista espiritual, ¿cierto? Porque a veces se está en algo, pero ni siquiera se entiende en qué está. Entonces... y eso aplica para todas y eso aplica para todas las creencias. Sí, a eso es lo que yo hago referencia, Julián, que tenga esa experiencia.
La experiencia y capacidad. esa orden de allá arriba, ¿no? Exactamente. Esa orden de allá arriba. Pero también puede que no esté la orden desde arriba. Ujú. Porque recuerde que no solamente Dios es la cabeza de todos, sino que aquí en la tierra hay alguien que es cabeza de todos también, en la tierra, aunque Él está por debajo de Dios, ¿cierto? Después, como usted lo quiera llamar, Lucifer, el que quiera, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que para todo eso hay contexto, y hace un tiempo hablábamos de algo que dijo Jesús. Jesús dijo, ¿cómo va a sacar el diablo al diablo? Parafraseando. ¿Me hago entender? O sea, ¿cómo lo va a sacar? O sea, ¿cómo yo de un brujo que me saque una brujería? ¿Y cómo sé yo que me sacó eso y no me metí otra cosa? Entonces, a veces, eso es otro riesgo, ¿no? Exactamente. Entonces, a veces vamos donde las personas que decimos que trabajan con eso, pero usted que le garantiza que fue libre y no le dijeron otra cosa. Entonces, hay una historia, como para avanzar en el tema, hay una historia que me parece muy interesante frente a la libertad que una persona puede tener espiritualmente. Y quiero hacerle la pregunta a los oyentes y a ustedes los que están acá. Una persona es libre, por ejemplo, pongo este ejemplo, hay una vaca en un potrero y está amarrada con un lazo. Una vez el dueño fue y dijo, la vaca tiene el lazo muy corto, tiene 3 metros vamos a meterle 20 metros más para que se alcance a mover por todo el potrero. Le amplió el lazo a 20 metros. ¿La vaca sigue siendo libre o no? ¿La vaca es libre o no? La vaca no es libre, simplemente puede mover un poco más. Lo mismo pasa en el tema de la brujería. Hay muchas personas que acuden a brujos para que les saquen brujería y lo que hace es quitarle una cosa y dejarle otra que no se nota tanto. Ya, así de simple. Dibújelo como quiera. Hay gente que me dice, ay, no, es que dibújelo como quiera. Yo me puedo sentar con usted y oramos y yo le puedo decir que el Espíritu Santo va a empezar a mostrarle y va a empezar a mostrarnos qué es lo que usted tiene espiritualmente. Así usted diga que ella es libre. No, no es libre. No es libre porque una cosa es que le suelten el lazo un poquito más. ¿Y cómo le suelten el lazo un poquito más? Usted de pronto tenía un maleficio y le sacan un maleficio. ¿Pero con qué va a pagar? Venga, que es que eso no es gratis. Sí. Y usted puede que ya no tenga el maleficio ni sienta el dolor. Pero ¿quién dice que sea libre? Entonces, desde el tema de brujería, eso es como lo que en algunos momentos cuando hablamos de estos temas, digamos que es mi aporte, desde obviamente mis creencias, respetando las creencias de todos, es que, mi amigo, usted como, y en nuestro caso es como colocándole, digamos, contexto al tema. Erika, ¿usted cómo va a ir donde un brujo a que le saque una brujería? Y la misma Biblia lo dice, o sea, dígame el diablo, ¿cómo va a sacar al diablo? Porque Jesús dijo, no, es que usted hace eso por obra de Satán. Y entonces Jesús dijo, venga, pero ¿cómo yo siendo el diablo voy a sacar al diablo? Explíqueme en eso. Sí, porque es que o sea, vas a algo que es desconocido, ¿no? Es desconocido porque tú te sirves allá en bandeja de plata para solucionar un problema, pero generas otro. Ahora, ojo, cuando usted es una autoridad espiritual y usted depende en personas, usted paga con usted o con los que están por debajo de usted. Simple. Desde ahí vienen otras cositas que se empiezan a soltar por ahí. Pero no, Marce, mira que Marce ha estado muy callada. Estoy atenta. Ella está escuchando. Es que uno mira esos lugares donde trabajan con ese tipo de cosas y siempre los ve como igual. Sí. En su economía, no sé. No, y es tremendo porque alguien, por ejemplo, uno donde un brujo, a que le ayude con la parte económica y ellos están mirando a ver qué le dan como para sostenerse. O sea, si ellos tienen la solución. Es como algo como paradójico. Sí, si ellos tienen la solución, ¿por qué no solucionan su tema económico primero? ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso digo, desde el tema de nuestras creencias cristiano, hay que tener mucho cuidado porque el tema, lo que pasa es que a nadie le gusta enfocarse en este lado porque en este lado hay otro precio. Entonces, por ejemplo, hay gente que prefiere estar enferma que reconocer que cometió un error. Así de simple. Hay gente que prefiere estar enferma que pedir perdón o perdonar. Y por ejemplo, la falta de perdón trae enfermedad. Está ligado a enfermedades. Sí, la falta de perdón, todo ese rencor, todo eso que... Entonces a usted le dicen, vaya donde un brujo. A guardar ahí. Usted le dice, vaya donde un brujo, y entonces el brujo le hace una limpia, le da con verbena, bueno, le hace un montón de cosas y usted sale contento. Y ya, yo sigo odiando a la persona, pero yo salí contento porque ya no tengo el dolor. En cambio Dios le dice, no venga para acá, y entonces yo sí lo voy a sanar, pero lo voy a sanar íntegramente, o sea, todo integral. Entonces, ¿qué va a sanar? Primero su corazón que está herido por el odio que siente. Suelte ese odio y con el odio se da la enfermedad.
pero es más fácil decirle a un brujo que me sane a yo tener que arrepentirme y decir, sí, Señor, perdona a tal persona. ¿Sí? Porque es más difícil con Dios. Siempre buscando el camino fácil, nosotros los seres humanos, ¿no? La ley del mínimo esfuerzo. Ahora sí, Marce. Ahora sí, Marce, ¿qué opinas de este tema? Hablando de casas embrujadas, les voy a dar un datico de una, que de hecho de esta salió una película que es muy interesante, muy buena, la casa Winchester. La historia de esta mansión se remonta a finales del siglo XIX, cuando Sarah Winchester, viuda de William Winchester, heredero de la fortuna de los rifles Winchester, perdió a su esposo y a su hija. Tras las tragedias, Sarah consultó a un medium, dice, que le dijo que estaba siendo perseguida por las almas de todos aquellos que habían sido asesinados por rifles Winchester. Imagínense que no creo que fuesen pocos. La única solución, según el medium, era construir una casa sin detenerse para confundir a estos espíritus, y evitar que la atraparan. Con su vasta fortuna, Sarah comenzó a construir una mansión laberíntica en San José, California, que estuvo en construcción constante durante 38 años. Sí, y es tremenda. Hasta su muerte en 1922. La casa tiene alrededor de 160 habitaciones con escaleras que no llevan a ninguna parte, puertas que se abren a paredes o al vacío, ventanas que miran a otras habitaciones y pasillos estrechos y torcidos. Aunque nunca se probó que Sarah haya estado loca, su diseño es caótico y parece obedecer a sus esfuerzos por confundir a los espíritus. Eso suena como muy chistoso, eso de querer confundir a los espíritus. Los visitantes actuales de la casa Winchester aseguran haber presenciado fenómenos paranormales. Algunos dicen que sienten que alguien los está mirando, otros afirman que ven figuras de sombras o que escuchan pasos inexplicables en los corredores. La leyenda dice que el espíritu de Sarah todavía ronda por la mansión, asegurándose de que los espíritus atrapados en la casa no la abandonan. Esta mansión se ha convertido en un lugar turístico y sigue atrayendo a personas interesadas en lo paranormal. ¿Qué tal eso de construir una casa para confundir a los espíritus? 120, 160. 160 Pero ¿cómo cree uno en eso? ¿Cómo creer en eso? Dice que nunca O sea, comprobaron. me parece como descabellado, ¿no? Dice que nunca lo comprobaron, que ella realmente estuviese loca, pero pues eso está como, yo creo Pues, que... como que yo voy a creer eso, entonces me voy a gastar un dineral construyendo que para... Ay, bueno, no sé. Tengo mis reservas con eso y los escuchamos a ustedes o los leemos con referencia a esta historia que nos acaba de contar Marce. Porque es que es algo como descabellado, volví y lo digo. La pregunta es, yo mientras Marce leía, yo me preguntaba algo. Y es si su vida se pudiese identificar con una casa o con la construcción de una casa, ¿cómo sería la casa? Porque al yo ver la casa, identificaba más que eso era lo que era la señora. O sea, estaba haciendo una casa para confundir, pero ella estaba confundida. O sea, yo me puse a pensar eso y entonces, venga, si nosotros analizáramos nuestra vida y nuestra vida se pudiera reflejar en una casa, ¿cómo sería? Porque yo vi fue el reflejo de la vida de ella en la casa. Igual ustedes no han visto casas, ay, yo no sé, como que usted las mira, como esos tipos castillos. Las casas como que lo miran a uno. Tipo castillo, Julián y Marce, que ustedes las ven y usted, uy, eso de tener una mano de fantasma. Uno me empieza a decir eso de tener fantasmas sobre los fantasmas. ¿Usted no les ha pasado? A mí me pasaba acá, pues en Dos Quebradas, donde vivimos para que nos vean. Nos escuchan, perdón, desde otras partes del mundo, otras ciudades, Dos Quebradas, Risaralda. Un municipio el segundo municipio más grande de Risaralda. Hablando pues estructuralmente, porque es creo que el tercero hablando en terreno, ¿verdad? Pero a mí aquí en Dos Quebradas me ha pasado que hay casas que a uno le parecen extrañas y que sabe que vive gente, pero uno nunca ve a nadie. O sea, uno nunca ve a alguien que salió, nunca ve una ventana abierta, nunca. A mí me ha pasado eso. Por ejemplo, eso me pasaba con la casa al frente de La Bomba, enseguida de Santa María, donde pusieron los restaurantes ahora. La casa que quisiste comprar. Que yo siempre quise comprar. Esa casa. ¿Dónde? Exactamente. ¿Dónde está? Ahorita queda ¿cómo se llama? Mr. Papas, o ya no se llama así. Bueno. Ay, a mí esa casa me encantaba. A mí esa casa me gustaba también, pero viéndola pues desde ese punto de vista, yo casi nunca veía a nadie ahí. O sea, era una casa como que ahí. Y se le estaba empezando a ver el abandono porque sí. Según lo que me decían, a mí no me consta, es que la dueña tenía un problema mental, no sé.
La verdad no les aseguro, pero eso fue lo que yo escuché y que por eso la casa estaba tan abandonada. Pero yo sí, por ejemplo, yo veía la casa y era una casa como fuera del tiempo en el que estamos, porque Claro. la arquitectura, no sé cómo se diga, la Pero estructura muy llamativa. era muy bonita, muy llamativa, pero como en un espacio donde estaba como fuera de la época y muy centrada. Entonces yo pasaba por aquello, yo le decía a Marce, yo voy a comprar esa casa, pero se veía extraña. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado con varias casas en la ciudad donde yo digo, ¿esta casa qué? O sea, es una casa extraña, como fuera de la época y nunca veo gente. Por la Circunvalar hay varias. Sí. ¿No has visto? Sí, sí. Hay unas casas que uno dice. Pero uno no veía, no, lo que yo digo, o sea, uno no ve a nadie, o sea, uno como que esa casa qué, de quién, sí, dónde. Pero que uno dice, debe tener misterios sobre los misterios. Qué susto. Y misterios, y bueno, acá les traigo una historia. Resulta que hay una vivienda, la vivienda del fantasma que regala mangos en Envigado. Entonces, si de pronto pasa por ahí, quiere un manguito, bueno, ahí está. Al jugo. Ajá, así es. Lo paradójico, bueno, que se los voy a decir más adelante, no se los voy a adelantar, valga la redundancia. Resulta que en el barrio La Magnolia, en el Envigado, Antioquia, se encuentra una casa adornada con un gran árbol de mangos, donde se dice que aparece un niño a ofrecer mangos maduros, así no fuera pues como la temporada. Usted se imagina, no es la temporada, no, o sea, no tiene por qué haber mangos ahí, pero le ofrece el mango y se lo pasa. ¿Cómo le parece a usted? Qué emoción. Y también pide que, bueno, a los que pasan que jueguen con él. Según explica una periodista e investigadora española, Mado Martínez, en su libro Colombia Sobrenatural, comenta que estos objetos que entregan los fantasmas, por decirlo del mango, se conoce con el mundo paranormal como aportes y son fenómenos muy extraños que solo se presentan en las casas embrujadas, aunque según la historia, el fantasma del niño que regala estos mangos llegó a ser peligroso para una familia que vivió allí como a mediados de 1990 porque casi logra que un joven que jugaba con él se suicidara para convertirse en su eterno amigo de juegos. Eso me recuerda a una historia que nos relató Marce, que creo que fue una historia muy personal, porque pues él como que trató de persuadirlo, de persuadirlo para que pasara pues al mundo de él. Y quienes viven pues en esta casa ahora, pues actualmente dicen que se han acostumbrado a vivir con el espíritu del niño y que es inofensivo. ¿Será que no se puede acostumbrar a vivir en una casa con este fantasma? Bueno, yo no me lo imagino y dicen que se cree que pues que ese fantasma perteneció a un joven indígena, ya que en ese lugar cuando hicieron una excavación alrededor del árbol de mango se encontraron un cofre que guardaba los huesos de un niño, ropas y juguetes, que creo que es el que actualmente es el que aparece ahí. Entonces vuelvo y digo, ¿ustedes se acostumbrarían a vivir en una casa donde haya un fantasma y un niño? Yo he escuchado personas que les ha ocurrido y sí se acostumbran al punto que es alguien más. Un integrante más de la familia. Es un integrante más de la familia. Pero ven físicamente y todo. No. O sea, saben de su presencia, mueve cosas y saben que es él. Exacto, como estilo poltergeist, que son como los que tienen la capacidad de mover, eso no tanto, de pronto se hacen visibles, no siempre, pero sí mueven cosas, puertas, sí, y sí se percibe, digamos, que ente es, lo que decía Erika, un niño, es digamos una mujer, o es un hombre, una anciana, una cosa así. Pero sí he escuchado y puede sonar muy descabellado, pero sí acostumbran a saludar, incluso a ponerle nombre. Le ponen nombre. Sí, pues yo la verdad me podría acostumbrar a muchas cosas en mi vida menos a eso. No. A mí personalmente me han pasado muchas situaciones donde han estado involucradas. Bueno, en el caso de nosotros podemos decir que en la mayoría de los casos las embrujadas no son las casas, tampoco nosotros, pero sí nos persiguen, ¿cierto? Pero sí me han pasado cosas donde uno, bueno, volví a aplico y qué pena que recalque tanto el tema. Digamos que desde nuestra fe entendemos que pues no tiene nada que ver, pero sí cosas que uno dice, pero ¿por qué? ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, una vez voy a contar algo que pasó en mi casa con mi perro.
Resulta que mi perro se llama Tommy. Es el perro más señor de la historia de las historias. O sea, ese perro, si pudiera hablar, sería un intelectual. Ese perro es criollito, pero es muy bonito. O sea, no es una papeleta como la que tenemos aquí. No, la papeleta fue la que llegó hace poquito. O el que llegó hace poquito. Pero no que lo ya. ha corrompido, ¿no? No, ya que Tommy es serio. Pero Tommy, cuando quiere salir, hace una de dos: o ladra, o en mi caso, en ese tiempo, hace unos meses, venía y me ponía la trompa en el. Yo estaba sentado en el comedor, como para ilustrarlo, y él me ponía la trompa en la rodilla, ¿cierto? El comedor de la casa es un comedor con vidrio, de lado a lado. Y yo estaba trabajando y Tommy estaba ladrando para que lo sacara. Y yo no le ponía, yo, Tommy, ahora lo saco. Y él, cuando yo sentí que él puso su trompa en mi rodilla, sí, los hocicos, y yo seguí, yo, ay, tan cansón. Y cuando miré, Tommy estaba a un lado, no tenía la trompa, me estaba mirando, pero yo sentía el peso en la rodilla. O sea, el peso del perro que estaba parado a un lado estaba en la rodilla. ¿Y esto qué fue? Y yo miraba, ahora en el caso mío personal, yo creo que más que Marce, porque pues Marce intenta casi siempre darle como una razón lógica para no, digamos, estresarse con el tema. Pues entonces yo miraba el perro y miraba acá y sentía el peso. Yo, tan gracioso. Vuelvo y le digo, desde mi punto de vista, yo soy como muy, ¿cómo se dice, amor? ¿Escéptico? ¿Qué? No, escéptico no, al contrario, o sea, yo sé que no le da sí, trascendencia. pero no le doy trascendencia, yo sé que sí, pues yo no les voto corriente, o sea, yo sé que sí me molestan, yo sé porque, digamos que pero pronto, ¿qué piensas lo que me fue muevo, en ese momento? ¿Qué? No, en lo que me muevo no, son espíritus, demonios que vienen a zararnos la vida, así lo decimos coloquialmente, que vienen a querer molestar, pero nosotros, en mi caso, yo no les paro bolas, o sea. ¿Pero sería por eso que estaba inquieto? Posiblemente. Entonces lo que yo hice fue que vi el perro, nada, me quedé como un minuto y yo, tan gracioso, entonces yo moví el arroyo y sentía el peso y ya, entonces puse la mano y de molestar, y ya seguí normal trabajando, no les paré bolas. Pero por ejemplo, ese tipo de cosas, en mi caso para mí es normal, pero por ejemplo, ¿qué haría Erika? Si por ejemplo su perro viene y se le acuestan los pies y usted siente que se le acueste, cuando mire siente el peso del perro, pero el perro está al lado. Bueno, yo creo que pego un carrerón de aquí a la avenida. Entonces ese tema es complicado, a veces es complicado, pero nos han pasado cosas, ¿cierto? Que se cae algo, que nos tiran algo, o sea, son cosas complicadas y que a veces mueven algo. Yo estaba en momentos donde mueven cosas, yo a Marcelo no le digo pero nada. eso nunca le ha pasado que se le hace por detrás y le soplan el oído. Me han tocado, me han jalado sí, la camisa. A mí eso sí me pasó. ¿Sí? A mí eso sí me pasó y yo estaba ahí. Fueron varias situaciones entre esas. Estaba ahí parada en la puerta de la habitación cuando yo sentí que me hicieron así en el. No, yo he sentido. Una vez sentí que me susurran. O sea, a veces pasa, y escucho el que susurran. Ay, pues una vez no me dejaban dormir, dije, hable claro, váyase, debe dormir. No, esos sueños que tienes que escuchas voces como así como susurrando. No, como a mí los míos no son sueños, a mí sí me ha pasado. Pero ay, no, hablen claro, ¿qué quiere? Deje de molestar. Y si no, en el nombre de Jesús, hasta luego, chao, que no me interesa que esté acá, deje de dormir y ya. Porque desde mi punto de vista, y si de pronto desde mi experiencia les puedo decir, no es para menospreciar lo que sucede porque hay que tener cuidado, pero entre más atención y protagonismo le prestemos, más se van a manifestar. Claro, porque ellos se alimentan del miedo, ¿no? Exacto. Ellos se alimentan del miedo de las personas. En otro de los casos fue, por ejemplo, tú dejas la olla pues siempre la dejas bien tapada, por decir, ¿no? Cuando sientes que cae una tapa, así yo sentí que cayó la tapa duro en el piso de la cocina. Eso hace muchos años ya. Yo dije, ¿qué tapa? Yo dejé por allá como mal puesta. Si yo dejé todo bien tapado, bueno, la del sartén. Bueno, yo mantenía muy pendiente de eso, debido a veces de cierto los insectos y así. Entonces había que dejar todo muy seguro ahí, con las tapas bien puestas. Cuando lo que yo veo que está en el piso es la tapa de la olla a presión. O sea, le destaparon la olla y se la tiraron al piso. Sí, o sea, es que la tapa ni siquiera estaba encima. O sea, estaba cerrada. Estaba cerrada, porque yo nunca acostumbro a dejar la tapa encima, porque mi mamá siempre me decía, no le dejes esa tapa así, porque se le cae y empieza esa olla a dañarse. Entonces, claro, yo ya tenía la precaución de que yo siempre le dejaba
La tapa, pues, pues a no ser que uno fuese a servir ahí mismo algo y va y sirve y vuelve y la tapa. Y entonces lo curioso era eso, de que la olla yo la había dejado cuando la tapa en el piso, pero bien así, como que la dejas caer y queda el pito encima, normal. Sí, eso es complicado a veces frente a eso. Lo que pasa es que frente a unas manifestaciones tan evidentes, ya el peligro corre es por el tema de que de pronto puedan llegar a hacer daño. Es donde ya toca mirar a ver qué es lo que está pasando. O sea, cuando hay manifestaciones físicas tan digamos, como tan evidentes, ¿cierto? Nosotros pasamos una experiencia con alguien muy cercano, que pues ya falleció, pero una de las experiencias después de la segunda caída, que sabíamos desde hace muchos años que era un espíritu que la molestaba, que algo, y se intentó pues hacer en algunas ocasiones algo, ¿cierto? Pero sabemos, y bueno, yo hice mi trabajo de predicarle en muchas ocasiones, bueno, pero por ejemplo la última vez que pasó la situación que pasó, yo la noté muy extraña, después de que, digamos, tuvo una caída muy grave, después de otra que ya había tenido, con esa última caída fue que falleció, y yo me acuerdo que ese día, y hablo de esto porque hay lugares que están embrujados y hay espíritus que tienen poseída o afectan a algún tipo de persona, ¿cierto? Entonces, yo recuerdo que ese día yo le decía, yo la miré y yo la veía rara, o sea, sí caída, pero yo veía que lo que estaba manifestándose en ella, lo que se veía no era por la caída, sino que era algo espiritual, yo lo noté. Y yo empecé a preguntarle, yo creo que Marcia estaba ahí. Yo había salido a pedir taxi. Ha salido a pedir taxi y yo le dije, ¿quién es usted? Porque fue que se cayó por unas escaleras, entonces había que llevarla a urgencia. Urgencia al hospital, mientras estaban buscando el carro, yo me aterré y yo empecé a hablar con él. Le dije, venga, ¿cómo se siente tanto? Él le preguntaba el nombre y me cambiaba la hoja. Le decía algo y me miraba por otro lado. Entonces hubo un momento en que yo le dije, hágame el favor y en el nombre de Jesús le ordeno que me diga quién es usted. Y me dijo, soy el que habita en el cuerpo de. ¿Así te dijo? Así, me miró, porque una de las cosas que le dije fue, míreme, no me va. Y me hace el favor y en el nombre de Jesús me dice, ¿quién es usted? Y me dijo, literalmente. Sobre todo, Julián, y disculpa que te interrumpa porque yo creo que en la mirada se percibe eso. Sí. O no sé si nosotros dos tenemos esa. Hay cosas que se perciben. Sí, porque la mirada les cambia. La mirada es muy diferente. Entonces, frente a esa situación, llegó el carro, llegó todo, y yo lo que hice fue en el nombre de Jesús, no la toca, no habla, no me interesa saber nada de usted. No la toca, no le hace daño, nos fuimos. Pero esa segunda caída junto con la primera, chao. Entonces, desde mi punto de vista, desde mis creencias, para mí fue un ataque directo donde, digamos, acabó con la vida de alguien que yo quería mucho. Pero no sé, o sea, no hicieron las averiguaciones de qué fue lo que pasó. No, ella dígame, amor, ¿qué No, hace? es que ella sufría ataques epilépticos supuestamente, pero sí se sabía de hace muchos años que alguien le había hecho... o sea, mal supuesto. Sí, yo intenté hacer algunas cosas, pero vuelvo y le digo, o sea, muchas de las cosas a la hora de traer libertad, Dios, no un hombre, porque no somos nosotros, pues la persona también tiene que estar dispuesta y tiene que hacer otras cosas, por decirlo, no ritos ni nada, sino empezar un proceso con Dios, pues por decirlo de alguna manera. El proceso no se dio plenamente, pues nosotros estamos convencidos que Dios hizo la obra y que está con él, pero fue muy difícil, Erika, porque en el caso de nosotros o mío personalmente fue un ataque directo contra alguien que yo quería, que yo amaba. Entonces, cuando ya los ataques son tan directos, cuando ya los ataques son tan evidentes, sea de esa manera o otras que hay, pues sí hay que tener mucho cuidado y prestarle atención al asunto, porque Erika de pronto la tapa y quién sabe si le volvería a pasar algo. Pero para que haya una manifestación física en una casa de esa manera, es porque hay algo que se está moviendo un poquito más pesadito, entonces hay que mirar qué es lo que sucede. Es que no fue la única situación que se presentó porque fueron varias. Y creo que la otra fue, yo diría que fue la más fuerte y la más pesada. O sea, aumentó el tema. Sí, bastante, porque en cierta ocasión estaba en la sala de la casa y estaba con el novio que tenía en ese momento. Y si eso no lo hubiese ido con esa persona, pues no lo había creído. No se había creído porque pues no son cosas fáciles
de asimilar ni que otras personas como que las crean. Entonces en ese momento nos sentamos ahí en esos sofás, esos sofás no sé si ustedes los llegaron a ver, unos venían grises, venían beige, como con los bracitos gorditos. Bueno, que sea como poltronas o algo sí, así. Sí, eso, como poltronas, pero en tela. Okay. Eran pesaditos. Y bueno, entonces cuando nos sentamos ahí, era como un sofá para 3 o 4 personas, se podían sentar ahí. Entonces nos sentamos un rato, cuando llegó un momento en que ese sofá empezó a levantar. ¿Solo? Estábamos los dos ahí. Y los empezó a levantar con ustedes. Claro. Y entonces los pies nosotros nos sentíamos al piso. O sea, los pies colgados, como cuando tú te sientas en una silla muy alta y no alcanzas a tocar. Sí, le quedan colgando los pies. Y nos miramos, eso fue de terror. ¿Cuál fue la reacción de él? Porque pues para ustedes el sofá cayó. El sofá cayó o qué pasó ahí? ¿Ustedes tiraron del sofá? No, lo desprendió. ¿Y se sintió cuando cayó? Claro, eso fuerte. fue muy fuerte y pues, se puso pálido. Pero a mí ya me habían pasado varias situaciones. Es por eso yo ya venía de pasar varias situaciones. Entonces por eso es que es el ex. Por eso. Desde entonces se considera. No lo superó. No aguantó el voltaje. Sí, no aguantó el voltaje. Pero sí, decía que murió un señor que hacía trasteos, entonces que le sacaba el sofá. Y bueno, y la otra, pues ahí en esa misma casa, porque en la casa de mi papá era de 3 niveles, pero en ese momento era de 2. Y resulta que cuando, la casa daba con otra casa en la parte de atrás. Entonces muchas veces cuando las personas que vivían ahí en ese segundo piso iban hasta arriba, hasta la plancha, y ahí por lo regular la gente tenía su lavadero y eso. Entonces ellos prendían el bombillo y se veía la sombra de las personas que estaban ahí. Entonces en ese momento, claro, de noche, y se veía el reflejo. Cuando yo sentí como el ruido y yo dije, debe ser los vecinos de allá que están lavando algo, porque cuando van a lavar algo, o como trabajaban, entonces llegaban y lavaban algo y ropa y eso, entonces pues era normal que uno escuchara el ruido. Y yo por la cocina veía la sombra, esto así, la sombra que pegaba contra la pared del baño, porque el baño quedaba así y la cocina quedaba al frente. Entonces, y de ahí seguía el patio. Cuando yo veía la sombra, y yo, y no sé por qué me dio como esa curiosidad, porque yo dije, pero es que uno como que en parte identifica a qué hora más o menos los vecinos llegan. Pues será por la rutina de verlos siempre. Pero porque están lavando a las 7 de la mañana, tan raro. Entonces yo dije, no, pero tan raro. Es que ellos hasta ahora no están ahí. Entonces, cuando a mí me dio por mirar, eso está apagado. O sea, ¿y se veía luz cuando usted miraba desde el lado? No, o sea, cuando yo estaba en la cocina, yo veía la luz y las sombras ahí. O sea, como varios. Que pegaba el reflejo de y se veían varios. No, una. Yo vi 2 personas, pero una más alta que otra. Entonces cuando yo me asomé, ay, de a mí la piel se me puso. Yo, a mí quién me manda, estoy como las películas de terror que uno viendo la película y ay, vea, se va a meter allá, no se meta. Y allá me metí. Y fueron varios episodios así en esa casa. En esa casa, sí, fuerte. Pero pues la verdad la del mueble sí fue. No, sí, escena de película de terror. Que si uno, si yo no lo hubiera vivido, pues es cierto. Sí. Pero sí la viví. Es que eso es muy fuerte. Y uno no se explica cómo de la nada usted lo levanta en un mueble y no solamente usted sola, con otra persona ahí. Claro. Sí, es verdad. Es muy válido, pues, obviamente que exista el escepticismo, ¿cierto? Además porque actualmente con este cuento de las redes sociales y del internet, pues hay muchas cosas que son falsas. Pero, o sea, quien lo hemos vivido para contarlo, es que podemos decirlo, como lo dice de manera fehaciente Erika, y lo cree porque lo vivió, fue una experiencia pues que ella pasó. Nosotros en mi familia, en mi casa, estos temas, estas temáticas nunca han sido pues como desconocidas. De hecho,
de cada lugar en el que hemos vivido, pues podemos sacar como nuestras historias. Antes de casarme y después de casarme también. O sea, ahí no terminó. No terminó. No, ahí se perfeccionó. Ahí se afianzó la cosa. Pero a lo largo pues de los años, sin lugar a duda, hay una casa que literalmente yo llamo la casa embrujada. Porque las cosas que vimos ahí fueron así de ese calibre, las que contó Erika, más o menos. ¿Todavía existe esa casa? Esa casa todavía existe. Espérate un momentico. Y para los que están escuchando el podcast, ya estamos llegando al final. Entonces vamos a hablar un poco de esa casa. 12, son las 12. Sí. 12 con 6 minutos. Con Sí, 6 entonces, minutos, sí, vamos, tenemos la misma. sí, la misma. vamos a hablar un poco de esta casa, pero si usted quiere conocer más de la historia de esa casa, que con decirle que hasta había un niño con el que jugaba en un triciclo, recuerde que en el próximo capítulo va a poder escuchar la historia completa. Ahorita si Marce siga, por favor. Sí, yo quiero... No pues, solo eso, Marce, y disculpa que te interrumpa, porque también tenemos una historia para que ustedes no se la pierdan y se trata del caso del diablo en Ciénaga Magdalena. Ay, qué calor. Oiga, la pues, costa siendo el protagonista. diablo, eso es la historia de un hombre que hizo por ahí un pacto. Erika, por una pregunta, ¿el diablo por allá sale en pantaloneta? Pues por el calor. No, Sí, Dios mío. no le conocí las piernas, sé que era como en pantalón y en sombrero. Uy, qué bien. No, sino que lo digo a modo de chiste porque es tremendo porque... Por el calor tan No, verdad. y también es tremendo porque es increíble ver cómo el tema espiritual en En esa diferentes zona. zonas, no solamente en la costa, sino en diferentes zonas del país y del mundo, inclusive se manifiestan según la cultura. Sí, y el O sea, es clima y tremendo. toda la cosa. O sea, ¿no? es tremendo Sí. porque, por ejemplo, la otra vez nos contabas del diablo que con un señor que se tomaba Sí. mucho y que el sombrero. Yo creo que hasta la guayabera la tenía pues. Sino que me parece interesante, pues, como para colocarle un poco de chiste Humor. al tema, Sí. pero sí, es muy tremendo porque en las diferentes culturas del diablo como que se manifiesta según la cultura, sí. Ahora sí, Erika, qué pena. Bueno, estas historias, no solamente esas dos, vienen más historias para que ustedes Sí, nos acompañen también. en el próximo programa. Yo también tengo una por ahí, entonces que nos iba a contar. Yo sí les quiero dar como un abrebocas, pues como diríamos coloquialmente, porque sí quiero ampliar las historias para el próximo programa, que evidentemente como yo estaba tan pequeñita recuerdo mis vivencias, de hecho recuerdo cosas cuando tenía 4 años, cómo sería de Yo impactante no para recuerdo mí, cosas cuando tenía 15, ahora recuerdo cuando tenía 4. pero sí hay cosas que los demás protagonistas que fueron mi familia, porque en ese momento en esa casa vivíamos pues 3 familias, se puede decir, la mía, que era la más numerosa, mis papás, mis 3 hermanos mayores, mi persona, y mi mamá estaba embarazada de mi hermana menor. Parecía la cárcel con la 40, ¿cierto? Todo el mundo así como- Y vivían mis 2 tías, pues cada una ya así solamente con una hija, la otra con un hijo. Pero eran numerosos o sea, No, yo la entiendo porque la familia de mi abuela paterna fueron 15 hermanos, entonces no. No, la familia también por parte de mi mamá también. En ese Como tiempo. 10 hermanos. En sí. ese tiempo. Entonces, pues hay muchas historias de las cuales yo no fui partícipe ni conocí. De hecho, hace poco estábamos hablando Nos con mi damos prima cuenta de otra. precisamente y me amplió muchas cosas, pero quiero más historias. Pero sí voy a contar lo mío. O sea, entre las cosas que sucedieron ahí, tienen como un comienzo. Recién que mi tía compró esa casa, para pasarse para esa casa debían hacerle unas adecuaciones. Y resulta que como típico, como decía Erika ahorita, que muchas veces los vecinos son los que como que los que le llegan a uno con ay, que ya pasa esto, que se siente lo A murmurar, otro. sí. Exacto. Entonces mis hermanos jugaban por ahí afuera de la casa, no sé qué. Y les decían, ay, ustedes son los que se van a pasar para esa casa. Ay, sí, ¿por qué? No, porque mira que nosotros estamos por acá jugando, no sé qué, y se nos va el balón para allá. Y pues evidentemente la casa está desocupada, incluso creo que había partes donde ni siquiera el techo lo tenían completo. Y que les tiraban el balón, o sea, se los devolvían. Les devolvían el balón. Ay, qué bien. Y mis hermanos, es verdad, bueno, no sé qué Yo cuántos. creo que todo está bien hasta que salga a jugar con uno. O sea, que le tire el balón, pero yo no quiero Pero jugar no con la él. cuentes, no cuentes toda la historia para que nos acompañen. No, pues en que el es una próximo abrebocas. programa. O sea, la historia de esa bueno. casa son para escribir un libro. Sí, Ah, es que son muchas. es que por eso yo le llamé la casa Mm. bruja. Sí, es que fueron Mm. muchísimas vivencias, muchísimas experiencias. Yo quiero contar un poco de lo que yo viví. Y bueno, pues sino que todo tiene un comienzo, de esa fue la manera. Cuando empezaron a hacer las adecuaciones de esa casa, pues empezaron a ver como cosas extrañas, o sea, como implementos raros, no sé qué. Bueno, no me acuerdo exactamente qué era lo que Empezaron a decían. encontrar. Empezaron a encontrar cosas allá raras, como
como cosas de plata. Bueno, tengo que preguntar bien cuáles eran los implementos que encontraron. Eso está cierto, que se viviría allá. Y en mi caso particular, con mis 4 añitos de edad, casi 5, que de entre las cosas que vivía allá era que lo que había ahí, el ente que había a mí se me presentaba en forma de un niño. ¿Por qué digo que a mí? Porque se presentaba con los otros de manera diferente. Y yo jugaba con él, por eso era que Julián se reía ahora. Y decía eso, yo jugaba con él en ese entonces, yo tenía un triciclo de los que todavía costumbro, mentira, ya casi no se ven esos triciclos. Y más que era metálico. Tenían un pedal adelante. Sí, tenía pedales y era una llantica adelante y 2 atrás. Y tenía atrás como unas barritas, eso no son conos, sino como unas barritas en las que uno podía sentar, o sea, parar a alguien y uno montar. Es la típica casa, así con pasillo largo. Grande de aquí. Sí, habitación a los lados, las habitaciones eran, tenía 3 habitaciones y era al lado, o sea, uno ingresaba a la casa, al pasillito, y las habitaciones eran al lado derecho. Al fondo estaba el patio con puerta de vidrio, sí, las puertas eran de vidrio, el baño era afuera, en el patio, y la cocina al lado izquierdo antes de pasar al patio también. Y el baño afuera, ay Dios. Y el baño afuera. No, pero es que en ese tiempo yo creo que como se usaban las bañerillas. Sí. Yo creo que era lo que tenían ahí de momento y ya en la mañana salir con, como le dicen en algunas ciudades, con la mica. Con la mica en la mano. Entre las cosas que me ocurrían a mí era eso, nosotros permanecíamos muy solas, mi mamá y yo, porque pues mis tías, mi papá salían a trabajar y los muchachos se iban a estudiar. Entonces permanecíamos solas mamá y yo, muy solas mi mamá y yo, y resulta que yo recuerdo que cuando yo montaba en el triciclo, nos turnábamos, o sea, yo lo montaba él atrás en las barritas que le digo, o viceversa, y así por todo el pasillo. Y yo perdón amor, la pregunta que yo le hacía a usted la vez pasada, que hablamos un poco de este tema, usted me dijo que sí, pero creo que no lo confirma, es que cuando usted montaba, él la empujaba. ¿O no? No, él no me empujaba, él se montaba en la parte de atrás y yo sentía que se recargaba las manos encima de mí. Esa parte sí no me la había contado, pero entonces viceversa, cuando él estaba montando el triciclo, hablándolo en términos, y andaba con usted sola y usted atrás, pues si no se viera el niño. Pero sola no, porque es que yo lo veía, o sea, para mí él era una persona por eso real. Pero si yo la viera a usted y no viera el ente, sabía que el triciclo andaba solo, me daba imagino pedal. Que sí, pero yo no sé por qué en mi mente. Qué calor. Sí, porque usted la veía, eso lo veía. Lo veía, para mí él era real. Y él siempre se me presentaba solo a mí. Es decir, no había un momento en el que yo pueda decir que yo, de los momentos que recuerdo que jugaba con él, que había un adulto presente, o mis hermanos, o alguna otra persona, no. ¿Y solo jugaban con el triciclo? No. Había una vez, hablando acerca de lo que es el hecho de comentábamos ahorita, de las manifestaciones y que pueden llegar incluso a afectarnos físicamente. Había una vez que estábamos jugando, o sea, típica escena de película de terror. Estábamos jugando, recuerdo que eso era, si no estoy mal, eso era como un domingo en la tarde, porque yo recuerdo que en la casa había visita. Mi mamá estaba teniendo visita. Yo como en ese entonces era asmática, mi mamá casi, y me sobreprotegía mucho, me cuidaba muchísimo porque cualquier cosa me asfixiaba. Yo no acostumbraba a jugar pues con más niños y mi mamá no me dejaba correr, mi mamá no me dejaba por lo mismo de la asfixia. Pero yo recuerdo que era como un domingo porque había visita y estaba pues toda la casa ocupada. Estábamos jugando y estaba también ese día como lloviendo, pero no creo que estaba tronando. Y entonces empezamos a jugar. Yo no lo alcancé a hacer, por eso digo que es como escena de película de terror. Como lo que decía Erika ahorita, no entre uno cuando ve una película. No pasa sino... No vaya por allá. Uno que lo vivió es el que lo cree, porque otra persona dirá, pues eso lo preparó para la historia. Estábamos porque yo estaba con él, estábamos jugando y yo iba a hacerlo luego que él estaba metiendo puntillas entre los tomacorrientes. Entonces él lo estaba haciendo, mostrándome cómo hacerlo. Cuando yo lo iba a hacer, en esa llegó mi mamá. No recuerdo si fue mi mamá o quién fue que llegó. ¿Lo evitó que lo hiciera? ¿Le dijo que no lo hiciera? ¿O no, usted ella paró? No alcanzó. Yo no alcancé a hacerlo y no alcanzaron a ver. Pero le dije, no le alcanzaron a ver. O sea, como pero su mamá no vio, o el familiar no vio qué era lo que iba a hacer. ¿Sí? O sea, simplemente usted se asustó y soltó. Sí, exacto. Y se desapareció. Y lo que mi mamá sí me cuenta, que yo constantemente le preguntaba por el niño. Y yo, mami, el niño, yo le preguntaba que dónde estaba el niño, porque pues como les digo, nunca se aparecía cuando estaba con otra persona.
Y mi mamá dice, pues con niños, si usted no... O sea, lo que les decía ahora, mi mamá no me dejaba jugar con nadie porque yo me agitaba y empezaba la asfixia y no sé qué. Claro, y el niño era un ente, entonces pesaba menos. Entonces, bueno, ya luego pues les contaré más cosas y cosas que vivieron, pues, o sea, ellos que me cuentan, mi mamá, y les voy a contar un poco más de qué era lo que sucedía en esa casa y de muchas prácticas que se hicieron en esa casa y qué pasaron y para qué. Porque ustedes averiguaron, me imagino. Sí, claro, o sea, hubo que llevar a una persona. Digamos que en el conocimiento, lo que alcanzaban a entender, llevaron a alguien. En ese momento, pero pues, o sea, se involucró tabla ouija incluso. Hubo muchas cosas. Muy fuerte. Bueno, ya saben, para el próximo capítulo los esperamos. Sí, 12:16 de la noche. Bueno, hemos llegado a la parte final de Relatos Paranormales. Gracias por acompañarnos y Julián, la invitación antes de irnos para que nos sigan y darle las gracias porque estamos creciendo en YouTube, sí, en nuestro canal nuevo. Vamos avanzando en nuestro canal nuevo. La invitación es a que se suscriban a nuestro canal. Aparecemos como Crónicas y Más con Erika Serna en todas las redes sociales. Y envíen sus historias. Sería interesante escuchar sus historias. A veces uno cree que ha vivido mucho y llegan otras historias que dice, uy, no, yo no, a mí no me tiraron una olla al piso, sino que, qué sé yo, contra el carro boca arriba, bueno, yo no sé. Pero sí hay situaciones muy complicadas que hay personas que han vivido. Y pues de paso también decirles que si estamos haciendo este programa es porque creemos que estas cosas pasan. O sea que por lo menos... Hay muchas historias que contar. Sí, y aquí pues no se trata de que se va a juzgar o no, sino que pues, sabemos qué pasa. Entonces fácilmente pues también vamos a meternos en la película y a creer, porque la verdad ese tipo de situaciones son muy complicadas. Entonces animarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos sigan en Instagram, en Facebook, en TikTok, y a que se unan a esta comunidad que no solamente es de paranormal, sino que pues se van a empezar a generar otros contenidos también. Bueno, recuerda nuestra línea telefónica para las personas que están en el exterior. Anteponen el 57, el número es 300-729-7704. De igual manera, ustedes pueden dejar sus comentarios en YouTube, en TikTok, en Instagram o en Facebook. Y nuevamente agradecerles por ese acompañamiento, por seguirnos, por escucharnos y por las personas que nos envían sus aportes, sus comentarios. De verdad, eternamente agradecidos con todos ustedes. Las gracias a Marce por estar hoy aquí, a Julián también. Muchas gracias, Erika. Gracias también a Marce por unirse a este equipo y estar acá con nosotros, que tiene sus propias historias paranormales, igual que nosotros, y no, qué bueno, vamos avanzando y muy interesantes esas historias. Sí, porque ya estamos con los ojos empijamados, sí, ya tenemos estamos sueño. Hablando dormidos. Sí, estamos hablando dormidos. Así es, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y bueno, no se pierdan el próximo capítulo porque vamos a seguir con más historias con referencia a este mismo tema. Segunda parte de Casas Embrujadas, teniendo como protagonista a una de nuestras, ¿cómo se dice? Panelistas. Nos cuente sus historias de su amigo imaginario. Hoy, capítulo 9, próximo sábado, Dios mediante, capítulo 10. No se lo pierdan. Hasta luego. Descansen.